Hola, bienvenidos a un episodio más de Shamanic Camino al Despertar. Estamos otra vez con Benjamín Villegas. Hermano, ¿cómo estás, cabrón? Muy bien, ¿y tú, mi querido Pituflies? Bien, güey, aquí feliz siempre de regresar a grabar después de un fin de semana muy chingón que nos tocó en Nos Shamanic. tocó estar por allá conviviendo. Creo que es la primera vez que vas de convivio, ¿no? Sí, A Shamanic. Siempre íbamos específicamente a las ceremonias y este fin tuvimos un fin de semana en familia recreativo, estuvo a gustísimo. divertido. Pues hoy vamos a platicar, mi querido Pituflies, de la mente, las creencias y el sufrimiento. O sea, todo. O sea, todo lo que conlleva este tema tan importante, porque fíjate que creo que para poder trascender el sufrimiento es imprescindible y fundamental saber qué es lo que lo provoca. El maestro Buda Gautama, al igual que Cristo, nos enseñaron y nos han dejado su legado de enseñanzas, donde de diferentes formas nos hacen ver que todo el sufrimiento es provocado en la mente, ¿sí? Vamos a señalar, vamos a pensar que el problema está aquí, ¿no? Pero realmente hay personas que piensan que la mente es su cerebro Sí. y no tiene nada que ver con eso, porque la mente, aunque pudiera ser que no nos consta que se asiente, vamos a decir, en la parte superior, ¿no? Este, la mente sería, como lo dice Sadhguru, una nube que es moldeable. Entonces, es una nube, güey. Pero no es tu cerebro orgánico, no Sí, es tu... claro. Pues entonces, hay personas que tienen temas eh, muy marcados en cuanto a patrones de pensamiento y en cuanto a situaciones que los psicólogos o los psiquiatras catalogan como un problema mental. Y el problema mental no quiere decir que el cerebro está descompuesto o que te faltan neuronas o que una neurona no está bien conectada al hipotálamo de la parte de enfrente superior y que necesitas litio. O sea, Sí. la mayoría de las veces no es eso. Seguramente hay situaciones, Casos particulares, ¿no? sí, donde el sistema central nervioso está afectado y lo cual, pues sí, genera una situación en cómo una persona vive o experimenta la realidad. A lo mejor es como si la computadora del coche está, vamos a decir, defectuosa. Sí. Pero la mayoría de las veces, el 99% de los casos o el 95% de los casos, es que no tenemos una mente disfuncional más que por su naturaleza, que es disfuncional por ser la mente, güey. A lo que quiero decir es que el cerebro no está roto, no está descompuesto, no te falta litio, sino que padeces de la misma enfermedad de todos, que es la mente, güey. Sí, a ver, aquí creo que hay algo bien interesante porque cuando la gente te dice o nos dice o platica entre ellos de es que todo es un pensamiento, todo está en la mente, como que puede sonar a que como condescendiente, ¿no? Como, carnal, pues todo está en la mente. Aunque sí, ¿cómo es sacar ese pensamiento que está creando todo ese sufrimiento? Ajá, bueno, mira, entonces vamos a ir dejando un punto. Para empezar, tenemos que comprender que la mente, como dijo Sadhguru, es esta nube, Sí. ¿sí? Y que no tiene que ver o no tiene todo que ver con el cerebro, ¿sí? El cerebro es un órgano, vamos a decir, hasta un músculo moldeable, Sí. flexible, donde tenemos neuronas, litio, vamos a decir que es la computadora, ¿sí? Pero tú eres, más allá de la computadora del coche, tú eres el que maneja el coche. Entonces, sí necesitas una computadora para que el coche funcione, para que no hay... Pero tú eres aquello que le da sentido y dirección a eso. Si Sí. tú eres el que controla la computadora del coche. Sí, no vas pensando, soy llanta, soy volante, soy Tú palanca. estás por encima y más allá de la mente. Sí. Quiere decir que la mente es solo un aspecto, ¿ok? Ese aspecto en todos se convierte en un aspecto disfuncional porque es su naturaleza. Dicho de otra forma, la mente está hecha para ser disfuncional. La mente está creada para producir sufrimiento.
para que eso nos marque una pauta en trascender la mente y en trascender el sufrimiento. De hecho, por eso, como lo mencioné, tanto Buda como Cristo, como todos los maestros espirituales, así como toda técnica espiritual, así como toda disciplina del Zen, absolutamente todo radica profundamente en dominar, educar, trascender la mente. Todos los conceptos que hayas escuchado, mindfulness, yoga, meditación, absolutamente todo, atención plena, los cursos de Joe Dispenza, absolutamente todo es un proceso de dominar, disciplinar y trascender la mente, ¿no? En el yoga, el samadhi es donde la mente ya quedó en un aspecto casi básico. Pues pasado, güey. Sí, sí. O sea, trascendiste toda esa parte. Ahora, que esto nos lleva a comprender que la mente entonces es algo que está hecho para producirnos sufrimiento, que es la raíz y la razón del sufrimiento, que es donde se asienta el ego, porque al final el ego son solamente creaciones de pensamientos. Es tú o el ego con el que te identificas es una creación de puros pensamientos y conceptos. Entonces, quiero que comprendamos esto porque es fundamental aprender y observar que entonces todas las religiones, todos los técnicas y todos los maestros espirituales, en esencia, tienen las mismas técnicas: meditación, oración, mindfulness, atención plena. Todas las técnicas del hinduismo y todas radican en tener la atención plena en un punto para que trasciendas los pensamientos. Quiere decir que si tu atención está anclada en algo, es muy difícil que los pensamientos te provoquen sufrimiento. Por eso las personas no se dan cuenta, pero por ejemplo, mucha gente encuentra gran placer o dicha en jugar golf, y es porque al momento de estar en el momento del golpe, su atención y su concentración están tan profundamente plenas que es un tipo de meditación. Sí, claro. Incluso hasta para prepararse antes del tiro tienen una rutina específica. Cada quien lo va haciendo. Y eso creo que también lo puedes llevar a cualquier técnica. Por cierto, tu hermano estuvo en las finales, ¿verdad? Sí, jugó el máster. Saludos a mi carnal, Santiago de la Fuente. Pero sí, o sea, es esta rutina que prepara al cerebro y al cuerpo a enfocarse en la mente. En el siguiente paso que va a hacer. A la mente, porque te repito, el cerebro es un órgano. All right, sí. Entonces vamos a separar la mente y el cerebro. ¿Sí? El cerebro, te repito, es el órgano, pero la mente es lo que se puede moldear. La mente es esta nube que se puede, vamos a decir, adaptar a patrones. Y es precisamente por lo que, al estar el ego arraigado ahí, ciertos temas como el alcoholismo, las adicciones, la pereza, son tan fáciles de arraigar un pensamiento y quedarse ahí. Pero bueno. Dice Eckhart Tolle, güey, que cuando una persona escala una montaña, más allá de los procesos químicos que vive el cerebro, que son dopamina, endorfina, exceso adrenalina, o falta oxigenación, todo eso, claro, es parte, vamos a decir, del proceso, pero la persona encuentra tal dicha y tal paz cuando están escalando, porque su atención plena radica en ver en dónde se van a agarrar, güey. Sí. Entonces están con una atención plena que se convierte en concentración y que al pasar un tiempo la concentración se convierte en meditación, güey. Sí. Entonces ese es el profundo placer que encuentran estas personas que al final a lo mejor no lo comprenden o no se ponen a autoobservarse, pero se dan cuenta que después de haber estado escalando, jugando golf, esquiando cuando se suben a las lanchas, vamos a decir, cualquier actividad, así como pintar mandalas, así como pintar un cuadro, así como cualquier actividad que provoque o que mantenga tu atención anclada por un tiempo prolongado, va a pasar de convertirse en una atención plena a un grado de meditación. Cañón. ¿Sí? Ayrton Senna también lo decía. Exactamente, güey. A eso iba, los corredores de Fórmula 1. Dice Ayrton Senna, decía que él en Mónaco, que es un circuito bastante angosto donde tu atención tiene que estar completa, dice que después de varias vueltas, y él era muy espiritual, dice que se creó un túnel y empezó a estar en contacto directo con Dios mientras manejaba. Sí, exacto. Iba tan rápido, iba tan concentrado que de repente le hablaron por radio y como que lo sacó por completo y ¡pum! Se dio, sí, güey. Exacto, güey. O sea, él en varias vueltas
teniendo su atención plena, porque a manejar esas velocidades requiere, Claro. al igual que escalar montañas así de los que van, no me acuerdo cómo se llama esta actividad, Alpinismo. alpinismo. Requiere tu atención plena, güey. Al tener la atención plena durante varios circuitos, se convierte en meditación, perdón, en concentración y después en meditación. Quiere decir que de eso se trata todo. ¿Por qué? Porque si tu atención está plena y se convierte en concentración y después en meditación, no hay espacio para los pensamientos. Para los pensamientos que genera la mente. La mente, donde se asienta el ego, está diseñada para crear pensamientos horribles, cabrón. O sea, tenebrosos, trágicos, a generar escenarios, a calcular, a tener riñas y enemigos, porque como ahí se asienta el ego en una creación de pensamientos, lo que necesita es tener, para que el yo se sienta vivo, para que el ego se sienta vivo, necesita ver el otro. Sí, una división. Necesita ver a alguien más. Sí. Y lo primero que hace el ego es voltear a ver cómo la está cagando el otro, o qué hizo el otro, o por qué me cae mal el otro. Y es esta constante necesidad del ego de estar odiando a alguien, güey. Necesita a alguien para quien odiar, güey. Aquí voy a decir una cosa. Quiero que entiendan y que sepan que yo estoy muy por encima de tener una inclinación política o de favorecer a algún político. Y todos han tenido sus pros y sus contras, güey. Todos han tenido, desgraciadamente, una ambición desmedida y cuando llegan, pues todos han saqueado los recursos del país. Todos, güey. El partido que estuvo hace 70 años, el que estuvo cuando hubo un cambio, y si hay otro cambio, todos llegan y hacen de las suyas. Y está cabrón, güey, que en cada cambio, en cada vamos a decir, en cada proceso electoral, siempre nomás es una cosa de estarle uno tirando al otro y el otro. O sea, con ningún partido nunca vas a tener a todos contentos. No, ¿sí? no hay Nunca, forma. nunca, güey, nunca. Siempre va a haber alguien que tenga que estar de esa misma forma, güey. El ego, cuando se identifica, por ejemplo, con un lado, no, izquierda, derecha, siempre va a tener que estar viendo cómo el otro la ha cagado más que él, cuando en esencia lo que te choca te checa y es que eres exactamente lo mismo. Lo mismo, Lo mismo, hermano. cabrón, lo mismo. Entonces, esta es una cualidad del ego. El ego siempre tiene que estar buscando a quien odiar, güey. No puede o siente una sensación de ser real cuando odia a alguien, o cuando se siente mejor que alguien, o cuando se postra en una postura superior a los demás o inferior a los demás. Sí. Porque también es una cualidad del ego sentirse menos. Sí, claro. Es donde se identifique y Claro, donde se sienta más cómodo. Claro, correcto. Sí, que también no es... Porque luego se confunde como esta gran... El trabajo personal que genera autoestima, que genera bienestar. Eso está chingón. Ujú. Pero en el momento en que ese trabajo te haga creer que por hacerlo eres mejor o peor que otro, es donde se mete otra Así vez, es. ¿no? Es otra vez el ego queriendo sentir una sensación viva del yo. Y para generar un yo vivo en los pensamientos, necesita un tú. La idea del yo como ego, como un individuo, nace gracias a que existe una idea de que es un yo y un tú. Y ese yo, por naturaleza del ego, va a buscar ser mejor que el otro, o buscar una diferenciación o una posición. Entonces, para el ego, te repito, es una naturaleza estar viendo en qué la cago el otro, porque me cae mal el otro. Entonces, todo este hate que se puede manifestar cuando estás viendo a alguien en internet, ya sea por envidia, ya sea porque dice algo que no te gusta. Ya ves cómo está de moda el hate en lo que sea, cabrón. Sí, güey. Pobre alma el que alguien se atreve a salir ahí porque, hijo, güey, lo linchen. Pero todo ese hate es una, vamos a decir, consecuencia de la identificación con el ego. Y una naturaleza del ego. O sea, el ego es natural, güey. Tenemos que comprender que es natural que el ego tenga que hacer eso porque si no, no se siente vivo. Sí, no hay contraste. Siempre busca con quién pelear. Aquí voy a contar una experiencia personal. Después de vivir mi despertar, darme cuenta que la misión de Cristo era que todos alcanzáramos, o que la conciencia crística naciera en todos nosotros, que ser Cristo era una misión y una aspiración y no un tema de idolatría. Lo primero que hizo ahora un ego naciente diferente, porque se había roto un personaje en aquel momento, pero nacía uno nuevo, sin darme cuenta yo que estaban haciendo eso, porque en aquel momento... Es parte de, aparte. Claro, es parte de, en aquel momento no lo veía. Y lo primero que nació sí fue como un repudio o un repele
en aquel momento a la Iglesia Católica, Claro. ¿no? Entonces en aquel momento dije, qué hijos de su pinche madre, güey, que nos han tenido adoctrinados, dormidos. Y bueno, naturalmente nació como un hate Sí. a la religión. Ya después comprendí, güey, que la religión, estudiando su historia, pues había nacido en una necesidad de gobierno. Es importantísimo conocer la historia, cómo nace cientos de años después de Cristo, cómo se forma en el Concilio de Nicea, cómo a pesar de que tuvo todas estas situaciones egotistas y humanas, definitivamente manipuló y movió las masas, güey. Que en aquel momento, pues, que éramos barbáricos, güey, Sí. ¿sí? Y a pesar de que tuvo papas que hicieron a diestra y siniestra, y a pesar de todo lo que haya sido, el nacimiento, la formación y el adoctrinamiento de la iglesia fue perfecto. Fue lo que tuvo que ser, porque así fue. Y fue lo que en ese momento la capacidad de las personas podían entender. Si en aquel momento tú te ponías a hablarles de que Dios estaba dentro de ellos y que éramos uno solo, en ese momento la conciencia era tan inmadura todavía, que las almas tenían tanto por vivir todavía. Vamos a decir que era una época donde las almas estaban tan jóvenes y verdes que no les podías hablar de algo más, güey. Sí, por eso Cristo, güey, fue tan sabio, Jesús, el Maestro Cristo, fue tan sabio que habló en parábolas, Claro. güey. O sea, a las masas les hablaba con cuentitos, güey. Sí. Les decía, ¿sabes qué, cabrón? No te chingues a no mates, no robes, no seas mamón, no te pases. Pero fue muy, vamos a decir, los trató como niños a los que tuvo que tratar como niños. Y a un grupo muy selecto, muy pequeño, sí les habló de enseñanzas profundas, sí los enseñó a alcanzar, a acompañarlo, a hacer ayunos prolongados, a sumergirse en la meditación y a encontrar lo que él llamó el reino de Dios dentro de vosotros. Claro, y además creo que estas parábolas también, hablando del ego, deben de estar codificadas porque no pueden ser comprendidas por la razón, deben de ser experimentadas. Entonces, al ser experimentada esta parábola, que no es A más B es igual a C, por decir un ejemplo, pues viene con la carnita adentro. Entonces, como la razón no lo ve, no lo comprende y se practica, es cuando dicen que puedes vencer a Satán o al engaño, porque está codificada la información, ¿no? Es como un cheat code. Exacto, es una enseñanza que parece muy básica, güey, como las parábolas, te repito, Sí. que nos ponía un cuentito, ¿no? De, por ejemplo, el de cuando una persona... El hijo pródigo, ponle. El hijo pródigo, pon la de la moneda, ¿no? Que un empresario, no sé, como un hombre de negocios de allá, contrata unas personas, les dice que les va a hacer un pago, pero después llegan otros y que trabajaron menos y les pagó igual. Y entonces él hablaba de todos estos temas de la envidia, de Sí. todo esto que puedes llegar a profundizar, güey, cuando empiezas a adentrarte en una parábola. O sea, otra, por ejemplo, que se me viene rápido a la mente, la de poner la otra mejilla, ¿sí? Profundamente quiere decir que tienes más dicha en no agarrarle rencor al otro, en no meterte en odiar al otro o en no agrandar un problema si simplemente pones la otra mejilla. Fíjate cómo una enseñanza de hace tanto tiempo se puede aplicar en tantas cosas como ahorita, por ejemplo. Yo vería eso, que ya lo habíamos platicado, yo vería eso de la mejilla. Se me vino mucho al pensamiento el otro día que estaba viendo un video en México de unos chavos que casi se matan por un pleito de tránsito, güey. Sí. ¿Sí? Y ahí, si todo el problema empezó con un tic, cabrón, todo lo que te pudiste haber ahorrado. Bueno, pues aquí en León, cabrón. Sí, sí, machucaron sí. a una persona Sí, aquí sí. lo mataron por el road rage, güey. ¿Y cómo te pudiste haber ahorrado no arruinarle la vida a dos familias si hubieras puesto la otra mejilla? Sí, claro. ¿Sí me entiendes? Sí. Algo tan sencillo que te mentó la madre, miéntamela, cabrón, sí, desahógate, pinche neurótico, enfermo, güey. O sea, pobrecito, güey, te empatizo, te comprendo. Sí, güey, qué chingo de madre, sí la chingo, güey, punto. Todo lo que se pudo haber ahorrado por haber puesto la otra mejilla. Pero ¿qué pasa si te enganchas? Tragedia, güey. Porque Tragedia. cuando los egos se enganchan, tragedia. Tragedia como lo que es todos los casos del road rage que veíamos antes en Estados Unidos y que ahorita ya lo estamos viendo ya aquí, güey. Sí, como enfermedad, güey. Yo lo otro día lo vi en el DF y bueno, ya hace poquito tuvimos un caso aquí en León, ¿no? Que pues aquí fue algo que bueno, no era normal.
Una cosa es los pleitos entre los mafiosos y las balaceras y eso, pero un pleito de tránsito de que me pitó y que se me metió y que le pegó a mi defensa. Ah, bueno, pues el influencer hay un chavillo, güey, que dice puras tonterías. ¿También se prendió o qué? Sí, güey, ay, cabrón, se me fue su nombre. Bueno, por algo no tengo que decir su nombre, pero muchos... Muy bien, Al te Fofo. salvaste. Ya no. El Fofo. El Fofo, pobrecito, güey. O sea, creo que le pegaron a su coche con un retrovisor y se puso como loco y golpeó a una señora, güey. Golpeó a una señora y él pensando que, pues, porque situaciones económicas que no le iba a pasar nada... Y se somete a un proceso judicial, güey, que ahorita yo vi que en una audiencia el güey estaba pues casi de rodillas, sí, claro, pidiendo perdón porque ahorita ya lleva semanas en el bote y ya los traen ahí adentro a puro chingadazo, que ya lo quieren matar y que no sé qué. Entonces, imagínate, güey, por una tontería, güey, ¿sí? Que solo habla de la radiografía de cómo está la sociedad, o estamos incluidos. Ese neurotismo. A tope, ¿no? Claro, güey. Ese road rage es la manifestación absoluta del cuerpo del dolor. Pero fíjate todo lo que se podría aprender con esta enseñanza de cuando te pon otra mejilla, güey. ¿Sí me entiendes? O sea, todos los problemas que te puedes ahorrar. Yo que aparte en mi época fui muy peleonero, puedo decirte que el mejor pleito es el que te evitas, cabrón. Sí, güey. ¿Sí me entiendes? O sea, no mames, no hay como tener paz, cabrón. Pero bueno, dicho eso, naturalmente, cuando la mente está muy identificada con el ego, es imposible controlarte ante una situación de esas, güey. Porque el ego se resiente y empieza, como gallos de pelea, güey, empieza a ir hasta donde tope, cabrón. Claro, y aparte en el momento genera una sensación de euforia... De adrenalina, de superioridad, sí, claro, de ponerte encima del otro, de poner mi verdad encima del otro. El ego se manifiesta... Ay, güey, gallo. El ego se manifiesta en diferentes formas, güey, pero es importante empezar a comprender la naturaleza del ego y por qué el ego, que es esta ilusión del yo y este grupo de pensamientos con el cual te identificas como un individuo, necesita ser un individuo y tener otros individuos, y que en la naturaleza del ego siempre va a estar esa competitividad, esa superioridad o inferioridad o separación o yo izquierda o tú derecha. ¿Por qué crees, güey, que la religión ha causado tantas muertes, güey? Cuando tú te identificas tan fuerte con que tu Dios es Alá y hay otros que no piensan igual que tú, güey, el ego siente que si él está si todo lo que yo creo no es real, entonces ¿quién soy? El ego se siente amenazado. Sí, claro. Y al amenazar su existencia, el ego comete estos crímenes santos, ¿no? Que como lo que son las guerras religiosas, cabrón. Sí, por eso, ahorita hablando de esto y aprovechando este comentario, perdón que te interrumpa. Sí, hermano. Creo que estamos en una época donde empezamos a trascender la religión, por lo menos en los lugares donde está habiendo más despertares o donde no estamos en este tipo de guerras como es en Oriente. Creo que estamos en una época donde la religión fue importantísima, fue necesaria para adoctrinar a las masas, para generar un legado de las enseñanzas de un maestro espiritual. Creo, por supuesto, que pues la manera violenta de hacer las cosas pues nunca es la correcta, porque al final, si estudiamos la historia de la iglesia, sí se impuso en muchos casos con violencia. Y pues bueno, güey, o sea, al final te repito, yo comprendo la perfección y la acción de Dios en todo y en todo momento y en todos. Comprendo que todo pasa no por voluntad de Dios, sino que es Dios en acción en todo momento. Por consecuencia, pues es voluntad de Él, porque solo existe Él jugando su propio juego dentro de Él mismo. Y sí creo que estamos en una época donde notoriamente la Iglesia Católica empieza a perder feligreses, ¿se dice? Sí, adeptos. Adeptos o seguidores o como se diga, porque sí creo que ya estamos trascendiendo ese aspecto. Creo que las nuevas generaciones ya se cuestionan mucho más, ya tienen una percepción o noción de que eso pues está medio, pues ya está medio chistoso, ¿no? Sí, está extraño. Dice el Muelas que estamos en una época en la que ya no creemos en Dios, sino que creemos en todo. y algo que decías también hace rato que lo empato con la parte de las creencias y de la religión, es que la mente humana
tiene esta bendición, guión, maldición, que es esta parte frontal que genera el pensamiento, esta parte del humano que, bueno, al menos somos los que sabemos somos conscientes de nuestra propia existencia, y al ser consciente de tu propia existencia, también somos vulnerables a que las creencias de otros o de alguien también puedan arraigarse profundamente en nosotros para volvernos, para sentirnos únicos, ¿no? De alguna forma. Eso nuevamente, así como lo explicaste, tiene que ver cómo el ego se estructura en base a sus creencias. Por eso es importante, como dijo Buda, no creer. E inclusive como nosotros lo decimos en el podcast, pues no creas, ¿sí? Pero que lo que decimos te invite a echarte un clavado adentro de ti mismo y que te cuestiones todo. O sea, cuestiónate. Oye, ¿por qué creo en lo que creo? Hay muchas personas me dicen, oye, es que me hace medio sentido que Dios esté en todo y que es este campo cuántico en donde todos existimos. Como que me resuena mucho, pero ¿qué pasa? Caen en un conflicto con sus creencias. Sí. Hace poquito, por ahí nos llegó un mensaje a mi esposo y a mí de que había por medio de nuestros familiares, de que había un indulto o una indulgencia ciertos días, y que si ciertos días ibas a misa, se te perdonan los pecados. Y me quedé pensando cómo eso fue creído y vivido por ejemplo, por mis propios padres, ¿no? Y por mamá. Y ahorita, te repito, pues en un punto evolutivo más, pues evolucionado que antes, pues caes en que, pues eso no puede ser, güey. ¿Sí, claro. O sea, no puede una institución, güey, como si Dios fuera el INE o alguien, y decir, ay, hoy se puede. Si en estos días te damos tu INE más rápido. O sea, no puede haber ese, ay, sí, en estos días, solo porque alguien dijo, porque se le ocurrió a un grupo de personas, en estos días toca perdonado, si vas a misa y si, o sea, es un poco, pues ya está infantil el pensamiento religioso como tal. Sin duda alguna, te repito, creo que fue algo fundamental, creo que fue algo necesario, creo que fue algo que marcó una pauta importante desde una época barbárica hasta estos nuevos tiempos, hasta esta nueva era de Acuario, y creo que sin ella pues hubiera habido un caos. Creo también que sin ella no hubiera habido control y gobierno, que es lo que hubo, y que a lo mejor era lo necesario, güey, para empezar a disciplinar a las masas. Entonces, nuevamente, fue lo que fue, fue perfecto, estuvo como tuvo que estar, pero sin duda, desde mi percepción, creo que la iglesia está perdiendo muchos seguidores porque estamos encontrando la verdadera enseñanza de Cristo, que hablaba más allá de un dogma y de reconocerlo a Él como un ser supremo y superior, sino que encontrar la conciencia crística dentro de nosotros nos intuitivamente hace más sentido, ¿sí? Que Cristo quiso ser un ejemplo de cómo vivir, de cómo encontrar el cielo dentro de ti mismo. Y a través de la experimentación, que lo lleva a un proceso científico, y a científico me refiero a un... que se puede probar. Experimenta, ve lo que sucede y analízalo. Claro. Ahorita está pasando algo muy, muy importante, güey, que varias almas pueden llegar ya a conectar con la conciencia crística de una forma natural, vamos a decir, sin enteógenos. O sea, hay almas ya muy viejas o muy experimentadas viviendo en esta época, güey. Están haciendo muchos maestros espirituales. Ya la verdad es que hay un movimiento muy grande y que en diferentes palabras y con diferentes idiomas y en diferentes regiones, todos te hablan de esta única conciencia que se experimenta a sí mismo a través de todos, que todos somos uno, que Dios es todo lo que existe y por consecuencia todo es Dios y todos somos Dios, y en un punto muy profundo ni siquiera existe todos, porque solo existe Dios, que se experimenta a sí mismo en diferentes puntos de observación, y aquí nada más hay una pequeña nube de pensamientos que te hace creer que eres un individuo. Eso es el ego. El ego, si lo ves desde un panorama alto, como tú decías, desde un aspecto superior, como lo decía el del astronauta, si tú ves y un día pudieras ver el universo, dirías, pues sí, güey, pues es un universo, es un universo que se está conociendo a sí mismo. Y dentro de ese universo hay esta raza de diferentes cuerpos donde Dios está probando sus culturas, sus danzas, sus alimentos, sus experiencias duales, izquierda, derecha, abajo y arriba, que nuevamente no son opuestos, sino complementos, porque mucha gente dice, es que ¿por qué tenemos que sufrir? Si no sufres, ¿cómo te liberas del sufrimiento? Si no conoces la felicidad, ¿cómo dimensionas la tristeza? Y viceversa. ¿Sí? Si no existe abajo, ¿cómo existe arriba? Es la ley de causalidad. Si no te duermes, ¿cómo despiertas? Si no te olvidabas de quién eres, ¿cómo recuerdas quién eres? Es una ley de causalidad
la cual el todo utiliza para experimentarse a sí mismo. Pero si lo ves al final, te digo, ves que todo es un solo todo y que solamente dentro de esta nubecita de pensamientos que es la mente, que solo son pensamientos, güey. O sea, son cuadros de imágenes donde estructuras una idea del yo en base a tus creencias y que esas creencias son lo que te hacen sufrir, güey. Esa sensación del yo es la que te hace sufrir. Y aquí nos regresamos al tema muy importante ahorita que mencionaba, el de las creencias. Toda creencia va a provocar sufrimiento. ¿Por qué, güey? Bueno, te voy a poner varios ejemplos. Y ahorita que estamos hablando de la religión, tú puedes intuitivamente sentir que la conciencia es una, que todos vivimos y somos esa misma conciencia, que todo forma uno, que tú y los musulmanes y los budistas y los de allá de Arabia y todos somos uno. Pero para el ego religioso, güey, que ha tenido tantos años de su religión y que dice que nosotros y ellos, Sí. ¿cómo le va a costar unificarse? El destruir una creencia tan arraigada resulta imposible para el ego, güey, o increíblemente difícil para el ego, porque el ego se ha estructurado toda su existencia creyendo eso, güey. ¿Cómo le puedes llegar ahorita a decir que no es cierto? O que se lo cuestione, Sí. ¿no? Porque más allá de que le digas si es cierto o no es cierto, ¿por qué no te lo cuestionas? Y si no fuera así, y entonces el ego siente esta profunda amenaza. Por eso cuando alguien se identifica con la izquierda o la derecha, con la religión siempre que lo hagas cuestionarse o menciones un punto a favor de la oposición o de la otra religión, va a marcar un verdadero agravio al ego, lo cual va a provocar naturalmente una reacción violenta. Sí. El otro día estaba platicando con un amigo que le va muy marcado a un partido. Y yo solamente le hice que se preguntara, porque le digo, oye, o sea, te estás quejando del gobierno actual mucho. Y le digo, pero a tu familia le ha ido mejor que nunca. Sí, pero no gracias al gobierno. Y le digo, pero si les estuviera yendo mal, sí sería por culpa del gobierno. Exacto. ¿Sí? Güey. O sea, dicen, el peso está muy fuerte, pero el gobierno no tiene nada que ver. Pero si estuviera 26, entonces es culpa del gobierno. Sí, claro. Y no es que esté a favor yo en contra de nada, güey. Solo digo que injusto pensamiento, que si la cosa sale bien es porque nosotros los empresarios, pero si la cosa sale mal, pues por culpa del Sí, gobierno. es encontrarse otra razón. Que también se me hace muy chistoso. Ayer veía una publicación del Universo y decía, encontramos un hoyo negro muy cerca dentro de nuestra galaxia. Y yo, ¿cómo algo como una galaxia podría ser Tuyo. propiedad de los humanos? Sí, O sea, no. del terrícola. Bueno, del eso planeta, como te ¿no? digo, solo son pensamientos. Sí. Como te decía del rancho, si tú le dijeras al rancho, ay, oye, que... o cuando me dicen a mí, oye, que tus caballos, ¿cómo que mis caballos, güey? O sea, son los caballos. Sí, sí. O sea, ¿cuántos caballos tienes? ¿Dónde, güey? ¿En las bolsas o qué? ¿Cuántos caballos hay? Sí. Por eso dijo Jim Carrey, la diferencia de mi casa y la casa es el mí el que provoca sufrimiento. Es el yo el que provoca el sufrimiento. Bueno, aquí voy a poner una prueba que no se puede negar. Tan el sufrimiento es provocado por el pensamiento o la mente, que los perros, al no tener mente y no generar pensamientos, no sufren. Toda condición que vive, por ejemplo, un perro, pásamelo. Toda condición que vive, por ejemplo, un perro, sigue sus instintos naturales, sigue absolutamente las necesidades fisiológicas, ¿sí? Pues el perro si quiere hacer del 2, hace del 2. Sí. Si necesita parear, si se le atraviesa a alguien, pues ahí se avienta. Pero no genera pensamientos, güey, ¿sí? No genera pensamientos, no está frustrado porque la perrita no quiso con él, Sí. ¿sí? No está frustrado porque no sabe qué va a comer mañana. No está frustrado porque no trae el coche del año. No está frustrado por todos los problemas del trabajo porque ni siquiera tiene trabajo. Sí, quisiera ser Doberman. Exacto, güey. Entonces no genera pensamientos, no genera frustraciones, no genera ninguna situación ni condición que le provoque sufrimiento porque no genera pensamientos. Dicho esto, quiere decir que si un animal puede vivir completamente feliz sin pensamientos, entonces ahí está la clave, güey. Tan sencillo como eso. Si un animal puede vivir completa y profundamente feliz solo sin pensamientos, entonces ahí está la clave. Porque un animal no necesita nada más gracias a que no tiene pensamientos. Quiere decir que solo gracias a nuestros pensamientos nosotros estamos en una constante necesidad de necesitar más.
Aquí voy a decir una frase que me encantó que vi de un maestro espiritual, creo que es peruano. Ay, güey, cómo me pega el café. Perdón, es que ando ya todo. Anda bien hyper. Y dice un maestro espiritual de Machu Picchu, chamán, maestro espiritual, como le quieran llamar, lo entrevistan y dice, busca siempre vivir bien, pero no busques vivir mejor, porque el mejor nunca se acaba, güey. Sí, güey. Si ya tienes la casa que soñaste y todo, la mente va a generar una mejor casa, una casa más grande. Ahora, inevitablemente tú puedes buscar ser abundante cuando has comprendido que la mente siempre va a estar buscando el mejor. Cuando una persona comprende su mente y no cae en los trucos de su mente, una persona puede ser feliz viviendo como vive ahorita, sabiendo que si el día de mañana le toca estar en un espacio más amplio o más reducido, no interfiere con su felicidad, ¿sí? Pero para poder lograr eso, güey, es importantísimo empezar a conocer la propia mente y las características del ego. Para lo cual voy a volver a hacer referencia a un maestro espiritual que se llama Eckhart Tolle, con el libro Una Nueva Tierra y sus otros libros, donde sus canales y su proyecto, donde constantemente y a través de preguntas de personas está repitiéndonos cómo identificar, aparte de que él es un maestro espiritual que está dedicado completamente a eso, o sea, es una persona... A su obra, y es una persona que al recibir diferentes preguntas, hasta de Oprah Winfrey, de niños de 13 años, en programas de televisión, todo, le hacen preguntas y él normalmente va a recibir preguntas que alguien más ya haya tenido. Oye, y si pasa esto, oye, y el ego y la comida, oye, y el ego y esto, oye, sí, porque hasta Oprah Winfrey le preguntaba que qué onda con el ego y la obsesión compulsiva por comer. Pero bueno, nuevamente, y regresando al tema, quiere decir que toda creencia va a provocar sufrimiento, porque el ego se va a identificar con esa creencia al grado de que la existencia de ese ego está relacionada a esa creencia y de la misma forma a las posesiones que solo están en pensamientos. La creencia y el sufrimiento es un pensamiento. La creencia también es puro pensamiento, güey. Sí. Todas las creencias que tengas, tu religión o tu forma de pensar en cuanto a la izquierda, al comunismo, a la derecha, todo eso es nada más un condicionamiento que te tocó por haber nacido en un sector. Por ejemplo, claro, somos católicos nosotros por estar en México. Sí. Porque si hubiéramos estado, o si hubieran conquistado los mormones en lugar de los españoles, sí, pues la cosa sería diferente. Entonces, toda religión va a provocar sufrimiento. Voy a poner otro ejemplo. Una persona que me buscó hace poquito, sufrió mucho tiempo porque él dice que él es judío. Y le digo, es que tú no eres judío. Tú te puedes creer judío, musulmán o mormón, pero eso no es lo que eres. Le dije, tú eres algo mucho más profundo que todo eso, que cree que es un judío. Entonces, él al creerse judío e identificarse con las creencias y filosofías judías, imagínate el choque que tiene cuando se da cuenta que es homosexual. Uf, claro. Puta, cabrón. Imagínate, ayer tuve la suerte de platicar con esta persona, que espero me escuche en este episodio y le mando un gran saludo. Ayer apenas lo conocí y hablé con él por una sincronicidad del universo. Imagínate, él duró ¿cuántos años, güey? Batallando y sufriendo porque su preferencia sexual chocaba directamente con su sentido del yo, porque él es judío. Sí, me van a apedrear. No, güey. Su existencia estaba en déjate de lo que nos fueran a juzgar, déjate de eso, güey. Su existencia estaba en total peligro, sí, porque ¿cómo me puede gustar un hombre si soy judío? Y un judío no puede tener... Entonces, imagínate el choque interno, güey. Déjate de lo que fueran a pensar sus papás, claro, y sus mamás, todo eso, que parte es más complicado, sí, ¿no? O sea, el hecho de que cómo te van a juzgar todavía lo vuelve más complicado. Pero imagínate su choque existencial, güey. Porque su sensación del yo, porque él se identificaba fuertemente con decir, yo soy judío. Y como soy judío, y me gustan los hombres, cabrón. Puta, güey, qué sí, fuerte. Vivió muchos años, tuvo esposa, tuvo hijos, y de repente ya no pudo, güey. Pero ¿cuántos años sufriendo por haberse identificado tan fuertemente con esa religión, güey? Sí, ¿no? De la misma forma, una persona que de aquí, que el chavo es católico, de esos de acá de pueblo, sí, de los de León. Y los papás, pues ya sabrás, ¿no? Ya sabes cómo son, aparte cómo somos en los pueblos. De la vela perpetua. Que más todavía, ¿no? Sí. Más juzgones. Entonces, este chavo está enamorado de una chava
que tiene un hijo, pero los papás no pueden aceptarlo, y por consecuencia de los papás que no pueden aceptar eso, y por las creencias tan arraigadas que le hacen a su hijo, que casi que le dicen que la señorita tiene que ser virgen, porque si no, no se puede casar con ella, imagínate el problema tan profundo que está viviendo este güey, encariñado con la chava, encariñado con el hijo de la chava, y ¿qué es lo único que lo limita a ser feliz? ¿Qué es lo único? Güey. Sus creencias. Sí. ¿Sí? Sus creencias. Pero está tan identificado con sus creencias que si yo las rompo, se destruye todo. Se destruye todo el sentido del ego. Claro. Que es con lo que se identifica tan fuerte. Que podría hasta el mismo ego decirle, te vas a morir, cabrón. Claro, sí, no, va pues a aferrar a siente todo. que se muere, exactamente. Sí, claro. Porque entonces todo lo que he creído, entonces a mí me dijeron desde bien chiquito que tenía que ser virgen y que me tenía que casar con una virgen. Y todo su pinche sufrimiento, nomás por una pinche estúpida creencia, güey. Sí. Y una persona que lo ve desde un aspecto despierto y dice, güey, qué cabrón que te estés limitando a vivir con una mujer que te quiere y que quieres y con un niño con el que ya te encariñaste solo porque estás limitado por una pinche creencia, Sí, güey. y además ¿sí? que ese Cristo amaba sobre todo a los rebeldes. Claro, el juicio del ego hace que seas más juzgón, ¿sí me entiendes? Una persona a veces mientras más religiosa parece ser, que pareciera ser más espiritual, es más juzgón. Sí, claro. Los mames, nomás llega y está... Y cae en la enseñanza de Cristo de ves la paja en el ojo ajeno y no ves la viga que te hacen. Sí, pero es que es la naturaleza del ego. El ego que es a ti mismo tiene que tomar este rol de yo, el gran católico, yo, el gran religioso que voy cada domingo, y cómo te acuchillas a las otras personas en tu cabeza, en tus pensamientos, lleno de veneno y de que ese es bien no sé qué, ese no es no sé qué, y vives con ese venenito que es el alimento del ego. Sí. El voltear a ver al otro, el que hace el otro mal, el por qué el otro no es tan perfecto como tú. Eso en el ego de las personas que se identifican con un hombre bueno. Porque identificarte con un buen hombre también, claro. También es ego. Oye, hermano, hemos visto en el grupo de La Chamaniza, donde también compartimos dudas, información, que a veces pareciera que el ego es el enemigo, que es este ente al que hay que vencer y no es eso, es una herramienta, es una parte también del ser, pero no es que sea enemigo, ni siquiera ni bueno malo o bueno. Exacto, qué bueno que lo mencionas. Como dice Eckhart, decir que el ego, porque también hubo una chava que sube TikToks y que dijo, ¿por qué no hacemos al ego nuestro amigo? ¿Por qué no nos tomamos de la mano con él y lo amamos? Y también es una trampa del ego. O sea, el ego, como dice Eckhart, que aparte es un maestro admirable y avanzado, dice, y comulgo con él, decir que el ego es tu amigo es ego. Y decir que es tu enemigo es ego, porque estás tomando partido otra vez. ¿El ego qué es? El ego es este factor ilusorio con el cual nos identificamos y que nos provoca sufrimiento. Lo que sí tienes que entender es que el ego provoca sufrimiento. Pero en un contexto profundo, por la ley de causalidad, el sufrimiento provocado por el ego te va a buscar a encontrar la verdad. Esa verdad que Cristo dijo, la verdad os hará libres. Por ejemplo, esta persona que tantos años fue judío ortodoxo y que no podía ser homosexual, ahorita que ya no puede más con la depresión, después de haber vivido tantos años, depresión provocada por el ego, ¿qué hace ahorita? Se va a someter a un proceso de comer DMT, fumar sapo, comer hongos, o sea, se va a empezar a conocer a sí mismo. Y un día, a lo mejor en esta vida, posiblemente en esta vida, va a encontrar a Dios adentro de él. Un día se va a dar cuenta que el buscador era lo buscado, que todo lo que estaba buscando era él, que no puede ser más perfecto que lo que ya es porque es una expresión de Dios que se estaba buscando y conociéndose a sí misma. Va a encontrar en algún punto la liberación de todo ese dolor y va a ser maravilloso y profundo, güey, y espectacular. Y todo eso gracias a que el ego lo empujó. Lo empujó, güey. Sí, claro. Es lo que te digo. Por eso es lo que te digo. No puedes pensar que es malo, porque sí, ocasiona pensamientos y te hace sufrir de la chingada. Pero es con una connotación causal a que eso te va a empujar a buscar respuestas, a que eso te va a hacer más fuerte, a que eso te va a hacer salir adelante y que un día vas a dejar de ser un alma que responsabiliza a la sociedad y a los demás y te vas a dar cuenta que todo está pasando dentro de ti, que todo es perfecto, que todo fue porque así tenía que ser. Eras tú, carnal. Exacto, güey. Toda la película está pasando para ti, para tu disfrute, gozo y experiencia. Fíjate que ahorita que mencionabas esta parte,
El ego, como te digo, no es tu enemigo, pero sin duda provoca sufrimiento. Quiero hablar aquí de los pensamientos de la mente egotista y cómo en su funcionalidad para hacernos sufrir son en sí una disfunción, vamos a llamarlo por poner una palabra. Y quiere decir que mucha gente no habla de esto, güey, pero y quiero compartir esto para familiarizar a todos y que sepan, vamos a decirlo así vulgarmente, para que sepan que todos estamos locos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mente funciona de la misma forma en todos. Entonces quiero que sepan que en todos, cabrón, la mente genera escenarios negativos. Hay gente que ni siquiera observa la mente. Si tú ya comenzaste a observarla, ya estás en un punto más arriba. La mente siempre genera los peores escenarios y siempre genera los peores pensamientos con el motivo de hacerte sufrir. Siempre está calculando, siempre está dialogando, siempre está juzgando, siempre está liberando poquito veneno, que si con el suegro, que si con la suegra, que si con el de enfrente, que si con el de la competencia, que si con el que hace lo mismo que tú, que si con los que están en las redes sociales. El ego está en una constante e interminable, incansable turbulencia de pensamientos, cálculos, imágenes, panoramas y escenas negativas. Quiere decir que todos padecemos de ese mismo trastorno, que no es más que la mente egotista. Y mientras más identificación con la mente, más intenso es el sufrimiento. Esto, por ejemplo, le puede servir también para comprender cuando una persona se acaba de convertir en madre o padre, un día vas a abrazar a tu hijo y vas a decir, ¿y si se me cae? Ajá. ¿Y si se me descalabra? ¿Verdad? Sí, claro. ¿Y si se me descalabra? Y un día vas a ir subiendo con tu hijo las escaleras y si ahorita me caigo y los dos nos rompemos y se me rompe el cuello y se muere. O sea, ¿quién hizo eso? La Sí, mente. y también a la inversa, o sea, el verlo y poner como, y ver y decir como para que la mente y el ego haga este encasillamiento, decir, ay, mira, mi hija y mi hijo jugando, soy feliz. Ajá, exacto. O sea, también como para justificar que el verlos Exacto. felices es un motivo de felicidad. Es un motivo. Y entonces, y cuando se mueran o cuando te mueras, ya no vas a hacer. Exacto, porque eso hace el ego. Crea una posesión en la cual pone su felicidad y si tus hijos le dan sentido a tu vida, el día que se vayan, qué pedo. Sí. ¿Sí? Entonces, es importante comprender esto. Y, por ejemplo, ¿no? Empieza a haber una situación de fluctuación en los flujos en la economía y llega a haber un momento donde hay picos bajos, ¿no? Uh-huh. Hay momentos donde, por ejemplo, en las cuestas de enero y febrero hasta marzo, no sé. Hasta abril. Dices, ay, hijo de su pinche madre, ¿y cuándo cae la moneda, no? ¿Y qué empieza a hacer la mente? No mames, no voy a tener que comer, me voy a quedar en la calle, sí. No, esto está de la chingada, nos vamos a morir. Y una pinche escena, güey, y el que lo dice normalmente tiene un plato de comida en la mesa. Sí. ¿Sí? Normalmente tiene un plato de comida en la mesa y normalmente tiene un techo y siempre lo ha tenido. Y siempre ha tenido comida y techo y está pensando que se va a morir de hambre injustificadamente, güey, porque siempre ha tenido comida y techo. Está cabrón. A mí me ha pasado y yo me siento identificadísimo con esa sensación y en todo el contexto. O sea, empezó lento el año y empieza la mente, no, ya mejor busca un trabajo formal de 9 a 5 y qué vas a hacer. Y mientras estoy pensando eso, me encuentro en mi casa súper tranquilo, el refri lleno, afortunadamente, leyendo y digo, pues este es el precio de esa liberación, carnal. Exacto. Entonces, a pagar ese precio, al contrario, y regresar a la jaula, para mí, una jaula, para otros puede ser algo bueno, pues es ir en contra de tu propio propósito. Exacto. Güey. Sí, güey. Que también yo voy a sugerir, y en contra de lo que alguien pueda pensar lo contrario, yo he buscado que todas las cosas que hagas siempre sean sustentables o Sí. de bajo mantenimiento. Sí. Por ejemplo, en tu casa, ahí donde vivimos, Gracias, hermano. tenemos un jardín chico de bajo mantenimiento. En la sierra, que el chamán y que el proyecto que cuesta un poquito, pues recibe apoyo de las personas que van y todo. Y si un día dejamos de recibir personas y de hacer lo que hacemos, pues el mantenimiento baja porque se van las personas de Exacto. limpieza y todo eso. Hay que buscar que todo sea, vamos a decir, sustentable, Claro. buscar las formas de volvernos más sencillo. Yo en tu casa, un día me llegó un recibo de agua alto y dije, no puede ser que en la casa paguemos esto de agua. Entonces me di cuenta que había una pequeña fuga. Y cuando la arreglamos, no mames, güey, o sea, me saldría más caro llevarme una pipa al mes, imagínate. Sí. Y entonces, bueno, hay que buscar esa forma de, que dijo Paramahansa un día, no se trata de caer en la indigencia, ni No. mucho menos, pero sí
por ejemplo, de mantener tus gastos, pues, lo más natural y normal que sea, güey. Sí, claro, que el poseer, que el tener no se vuelva... Una esclavitud. Exactamente. Porque güey. imagínate que el que ya se echa compromisos de gastos así brutales al mes, pues cómo va a poder retirarse Sí, no, si no la va a librar, no güey. es libre. Sí, entonces te esclavizaste tú solito, güey. Sí, ese es el fuerte, tema. güey. Por eso nosotros ahí ahorita en el proyecto de Shamanic, también si en dado momento necesito, que rentar una cabañita o rentar lo que sea que esté aquí, para tener un pasivo y así, güey, tranquilito, vender desayunos, un día irán allá a desayunar con nosotros. Pero bueno, a lo que voy y regresando al tema es que podemos comprender que la mente es la causal del sufrimiento. Desde el momento en que podemos ponerlo a prueba, volteando a ver cómo vive un perro. ¿Sí? Este es clave. Nosotros adoptamos o adquirimos un perrito hermoso, que se supone que era golden y que tiene la cara bien chata, que fue el que se le había perdido el cabrón. Sí. Y te prometo, güey, que no hay un símbolo. Él y los bebés, hasta antes de los 2 años, son el ejemplo de cómo debemos vivir, güey. ¿Sí? Un bebé antes de los 2 años que no ha generado el mío, el yo, esto, no tiene sufrimiento, güey. ¿Sí? Llora cuando está rosado, llora cuando tiene hambre, pero no es sufrimiento, ¿sí? Está avisando que tiene una necesidad fisiológica. Está comunicando. Igual que el perro, güey. Entonces, ellos son el ejemplo más claro porque todavía no entran en el mundo de los pensamientos. Todavía no hay frustraciones, todavía no hay deseos, todavía no hay me hizo, no me peló, me chingó, me hizo, me debe, no existe nada de eso, güey. No existe veneno en contra de nadie porque no hay sensación del yo. Para ellos no existe un ego porque no hay una sensación del yo. Hasta los 2 años, ¿cómo te das cuenta cuando empiezan a hacer el ego de un niño? Empieza con el mío. Sí. Si dice mío, es que ya hay una sensación del yo. Ya hay una división. Que genera una pertenencia de algo. Porque el niño naturalmente se empieza a identificar con su cuerpo y con lo que hay alrededor. Son sus extensiones. Así es. Entonces, bueno, partiendo de eso, para llevarnos un pequeño resumen, todas las creencias, todas las estructuras con lo que te identificas, tu dogma, tu religión, tu profesión, todo eso, al identificarte con eso, va a generar sufrimiento. ¿Qué pasa si tú te identificas muy fuerte con que eres un banquero? ¿Y qué pasa si el banco cierra? Sí, ya no eres. Entonces, ¿qué pasa? Una sensación de muerte. ¿Qué pasa si te identificas con que eres financiero y se cae Lehman Brothers y trabajabas ahí, cabrón? Como lo que pasó en el... En el 2008. Cuando quebró Lehman Brothers, creo que fue como en el... Ay, no me acuerdo, güey. Pero bueno, quebró una firma. Imagínate si alguien estaba muy identificado con su rol de que yo soy. Imagínate esa... Si te identificabas, por ejemplo, con tu empresa o con tu negocio y en la pandemia quebró, híjole, depresión profunda. Sí, claro. Sí, por eso hagas lo que hagas y vivas lo que vivas, todo es experiencia muy externa a ti y nunca puedes decir que yo soy esto o aquello. Todo adjetivo, todo concepto solo limita tu esencia de ser. Eso que realmente eres, el día que lo descubras, vas a alcanzar un estado de realización. Porque eso que realmente eres no tiene definición, no tiene forma, no puede ser limitado ni explicado y no puede tener ni una sola etiqueta o una palabra porque nada cabría ahí. Dios, si quitamos el concepto de Dios, cuando digo que eres Dios, es por decir lo más cercano a lo que podría encerrar o abarcar eso que realmente eres. Entonces, buscar esa verdad es la realización profunda y la misión trascendental por la que estamos aquí. La experiencia es a lo que venimos, ¿no? A experimentar. Pero profundamente comprender que la mente nos va a provocar que la experiencia no sea completa. Para que sí, todo está toda madre, pero siempre tiene que haber algo que molesta, que es el pensamiento, que es la mente, que tengo buen trabajo, tengo una familia bonita, ¿por qué no me siento completamente feliz? Porque la mente siempre te va a estar empujando a encontrar de alguna u otra forma la liberación del sufrimiento, el nirvana, el samadhi, la iluminación, el mindfulness, diferentes palabras que hablan de un estado donde se ha disciplinado o trascendido la mente. La mente no se puede disciplinar amarrándola porque se agita más. Por eso es tan difícil empezar a meditar, por eso es tan difícil disciplinarte en la ciencia del yoga, por eso es tan difícil orar inclusive, ¿sí? Tienes que comprender que todas las técnicas, meditación, oración, om, amén, todo lo que nos han enseñado milenariamente los maestros espirituales, tiene como
finalidad o como fundamental propósito disciplinar o trascender la mente. Para que al trascender el pensamiento o al aquietar el pensamiento puedas realizar o realizarte dándote cuenta de lo que de lo que realmente eres, por así decirlo. Esa revelación solo se puede apreciar cuando la mente se ha aquietado por completo. Por eso, los psicodélicos nos ayudan a visualizar o experimentar eso. Pero como lo hiciste a través de un psicodélico, ¿qué pasa? Cuando se pierde el efecto del honguito o del bufo alvarius y cuando la mente empieza a soltar pensamientos otra vez regresamos a la misma mente indisciplinada. La mente ha estado indisciplinada y corriendo y dando vueltas por tantas vidas que cuando tú le empiezas a meter un freno, güey, es como parar un tren que trae una inercia energética de vidas, güey. Entonces, de repente le metes el freno de mano y todavía hay secuelas y secuelas y secuelas y secuelas. O al contrario, ¿no? Que, o sea, en mi caso fue esta gran experiencia, pues ahora era lo que buscaba después. O sea, como, ya lo viviste. Y era este ego de decir, búscalo. O sea, creo que por un lado más, no correcto, pero por un lado como mucho más en esa sintonía, pero al final, pues buscar la experiencia como antes buscaba más lana o más chamba. Sí, claro. Cuando uno experimenta ese estado, después se vuelve de cierta forma una nueva trampa porque dices, ya me quiero quedar ahí, ¿no? Y en el puro ya quiero, ya hay deseo otra vez. Sí. Claro. Entonces, es parte del proceso, güey, porque la mente está diseñada precisamente para ponerse trabas y trabas y trabas. Y como lo dijo un día Buda, güey, no hay camino a la felicidad es el camino. Lo que yo sí agradezco es que el sufrimiento que provocan la mente, la identificación, las creencias, todo ese sufrimiento, lo que sí agradezco es que te lleva a convertirte en un buscador. ¿Sí? Como la persona que ayer marcaba y que me decía, es que yo, que no sé qué, le dije, pero ahorita ya eres un buscador, cabrón. Sí. Le dije, ahorita ya empezaste desesperadamente a buscar respuestas. Y como dijo Cristo, el que busca encuentra y el que toca la puerta se le abre. Entonces, ahí comienza la aventura, güey. ¿Sí? Ahí güey. Nace el buscador y ahí comienza la aventura. Nosotros tenemos la suerte de haber visto tantas personas que a través de los psicodélicos, del yoga, de la música medicina, de todas las terapias y toda su profunda búsqueda, no mames los cambios que hemos visto. O sea, personas que estaban deprimidas, agobiadas, con pensamientos suicidas muy activos, porque la mente de todos en algún momento puede decir, ¿y si me mato? ¿Y si ya no existiera? ¿Y si ya no estuviera aquí? Entonces, en algunos se agravia más y como la identificación es más fuerte, es cuando alguien puede cometer esas... Y te digo, ha venido tanta gente y que no es más que gracias a su propia búsqueda que el milagro se convierte en mi logro y que esas personas que de un modo u otro y buscándole y encontrándose y recordando, cabrón, y eso es lo más chingón, güey. Yo lo que sí digo es que el sufrimiento te lleve a convertirte en un buscador y que busques como puedas. Los psicodélicos son una increíble herramienta para echarte un chapuzón, fuertes sin duda, pero es un gran paso a empezar a experimentar la realidad, ¿no? Empezar a ver quién soy, a echarte un clavado de introspección profundo. Por eso las sesiones que hacemos en Shamanic le llamamos encuentro contigo mismo, porque pues no se trata de nadie más exacto, que de ti, cabrón. Sí, entonces, Y mucha gente dice, oye, ¿qué hace? Y todo, pues nosotros le damos el honguito y se van a encontrar con todo el rollo que traen. Que es súper poderoso porque al final no es, ay, gracias, Benjamín, o sea, es un, ay, era yo, cabrón. Exacto, era yo, güey. Sí, güey. Sí, todo estaba, todo. Entonces me dice una persona un día, entonces todos los pedos estaban aquí, vea, uno más. Y lo posible, pues ni modo que en dónde. Sí, una persona, como lo dije, comienza a disfrutar la vida, no cuando corrigió a sus alrededores, no cuando le dijo a sus papás cómo ser con él, no cuando sus hijos le dieron o le consiguieron o lo mantienen a uno. No tiene nada que ver con los logros externos, ni con los títulos, ni con los diplomas, ni con las casas, ni con los coches, no tiene nada que ver. Es una persona que comienza a disfrutar la vida cuando soluciona sus temas internos y se encuentra a sí mismo. Sí, güey. De eso se trata todo. Por eso Cristo, tan místico y maravilloso, con una sola frase, la verdad os hará libres. Mucha gente piensa que la verdad es estar dándote cuenta de que hay complots en la vida y que... y no, eso no tiene nada que ver. La verdad es darte cuenta que eres Dios, cabrón. Sí, así de sencillo. La verdad es darte cuenta
que eres uno con el todo, que toda la realidad está pasando dentro de ti, que eres indestructible, interminable, que no tienes principio ni fin y que la experiencia humana estaba hecha, diseñada para ti, para tu goce, disfrute y encuentro contigo, para que en algún momento, en alguna parte de la vida, te eches un clavado acá adentro. Y bueno, pues ya para cerrar este episodio, hay que estar muy presentes de que toda creencia, conforme más se arraiga, la existencia o la idea del yo se siente amenazada. Por eso es tan difícil, porque ves que hay mucha gente que se empieza a conflictuar con sus creencias y luego empiezan a creer una cosa y la quieren meter con la otra. Simplemente deja todas las creencias a un lado. Mucha gente piensa que, entonces ya no le debo de rezar a Dios. Pues reza, güey, pero al final tienes que comprender que la oración, conforme estás rezando, tú tienes toda tu intención y atención en un solo punto. Que en algún momento eso te provoca una paz interna y que no fue porque hay alguien allá arriba diciendo en el Ave María número 458,000, Sí. te voy a quitar el dolor, culero. No, cabrón, fue tu intención, tus ganas de salir adelante, milagro se convierte en mi logro. Entonces, no hay nadie ahí que esté acumulando oraciones, no tienen una cajita ni la Virgen ni nadie como diciendo, cuando este güey ya me dé 1,000,000, ahí le voy a hacer el milagro. El milagro lo haces tú con tu intención, con tu atención dirigida a un punto y es cuando encuentras la paz, la aceptación, la resignación, o sea, cuando puedes aceptar la muerte de alguien, más que resignación, es una aceptación profunda donde comprendes que nunca fue tuyo, donde te liberas del dolor que te causa que esa persona se haya ido, porque lo que te causa el dolor es que se haya separado de ti cuando realmente, pues, No hay nunca... separación. Pues sí, güey, o sea, es un tema donde comprendo porque es muy duro perder a un familiar, a un ser querido, pero pues hay que aceptarlo. Al final, cuando una persona pasa 6 meses o 1 año o 2 años y lo acepta, lo único que cambió fue que lo aceptó. O sea, la persona no regresa. Sí, claro. Tú de este punto a este punto vas a volver a ser feliz. ¿De qué depende? De cuánto tiempo puedas aprender el desapego y la aceptación. Si no toleras o no vives la aceptación, puedes vivir toda una vida deprimido o dolido Claro. por un pariente que se fue o por un hijo o alguien que se te murió y entonces tú mismo provocarte una enfermedad donde te vas a terminar pues muriendo, ¿no? Sí. Al final es una experiencia. Creo que para cerrar también hay una parábola del Cristo que habla también de estar listo, de estar, ya cuando eres un buscador o cuando estás listo para trascender, hay que estar atentos, hay que estar presentes. Dice, hay que estar tan listos como si fueras un velador que está esperando a su patrón que llegue, para que cuando llegue no te encuentre dormido, güey, que te encuentre con los ojos abiertos, como cualquier persona que pues, no quiere que llegue alguien y te vea jetón, cabrón. Sí. Entonces, es estar ahí presente y estar listo para que veas lo que viene a suceder. Y poco tiene que ver con la religión ni nada, sino con un trabajo personal, güey. Por supuesto. Yo creo que toda persona que nos esté escuchando, güey, es porque de alguna forma ya empezó a buscar. Sí. Como mucha gente que dice, es que encontré el podcast porque justo estaba pasando por un momento y todo. Y como te repito y te repetimos, todo está dentro de ti. O sea, la manera, las técnicas y las formas pueden variar dependiendo en dónde te encuentres o quién te sugiere una cosa o quién te sugiera otra. Nosotros hemos promovido los psicodélicos porque nos han ayudado mucho a dar ese salto cuántico, pero al final las técnicas de Eckhart y de otros maestros, con una profunda autoobservación y comprensión de los pensamientos, puedes llegar a dar esos saltos de la misma manera, porque no estás condicionado ni dependes de algo. Nuevamente, comienza un autoanálisis y date cuenta cómo tus creencias te limitan, cómo tu sensación del yo no es más que una creación en un pensamiento de eso con lo que te identificas. ¿Yo quién? ¿Tu nombre? ¿Una palabra? ¿Eso eres? ¿Tu apellido? ¿Un clan? ¿Otro nombre? ¿Una profesión? ¿Eso eres? ¿Un cuerpo de carne y hueso con terminales nerviosas? Un día vi una foto, güey, de cómo es el cuerpo humano y tiene el cerebro y puras terminaciones nerviosas, güey. ¿Eso eres? ¿Tú crees que eso eres? Una madre así como roso gris, sí, con un chingo de terminales nerviosos. ¿Eso crees que eres? ¿O eres aquello que utiliza eso? ¿O eres aquello que está más allá de eso, pero que utiliza eso para navegar? El cuerpo biológico no es más que una máquina biológica perfectamente, maravillosamente hecha,
con la cual podemos transitar y vivir y sentir y degustar, porque de ahí vienen los sentidos, el tacto, los sabores, que son fundamentales para la experiencia humana, pero tú no eres el cuerpo. Tú no puedes ser el vehículo. De la misma forma que tú no eres el coche con el que te... Por la primera parte, y lo dice Eckhart, para comenzar la desidentificación es desidentificarte del cuerpo. Sí. Porque es con lo que estás más arraigado. Hay una analogía bien chida que es, por ejemplo, a una cápsula le metes agua de mar. Sí la escuché que la dijiste. Esa cápsula con agua de mar adentro la encierras en una botella y la avientas al mar. Y es como si hay mar, sí, pero es como ir quitando la capa de la capa y decir, carnal, eres mar, güey. Exacto, sí. Es como si fuera una botella biodegradable, güey, adentro del mar y que se creyera que es la botella. Soy botella. Exactamente. Sí, o que se cree separado. De hecho, claro. Creo que ya lo mencioné la vez pasada, está bien padre la frase que subió un maestro espiritual que dice, la iluminación es cuando una gota de agua se da cuenta de que es el océano. Sí. O sea, sin necesidad de ponerle o de dejar atrás la idea de una botella, imagínate que un átomo del mar un día se da cuenta que es el mar entero. Entonces, exactamente eso es lo que nos pasa cuando vivimos esta experiencia del despertar. Cuando el ego se diluye, cuando la idea del yo se disipa, o cuando la ilusión del ego se desvanece, lo único que queda, es más, sin la idea del yo a un lado, solo queda Dios, güey. Sí. Por eso dice Eckhart, ningún yo se puede iluminar, pero cuando el yo se quita del camino, ahí está la iluminación. Sí, ahí está la iluminación. Cuando se quita la sensación ilusoria del yo, lo único que queda es Dios. Y te das cuenta que esa ilusión del yo es nada más un pensamiento o un grupo de pensamientos que agrupan esa sensación del yo. Lo que está bien chingón es que solamente viviendo esa verdad puedes reconocer la ilusión. Porque si le dices a alguien que el yo no existe, te va a decir, ¿cómo que el yo no existe, güey? Pues aquí estoy, cabrón. Sí, claro. Sí, pero cuando esa sensación del yo se disipa, uno se puede percibir como el todo. Entonces, ya no hay límites, ya no hay frustraciones porque no puedes ni valer ni más ni menos. Todos valemos exactamente lo mismo porque somos el mismo. El ego es el único que crea como estatus arriba y abajo y arriba. Pero bueno, cerrando el tema, échense un clavado en entender y comprender que todas las disciplinas espirituales radican en la disciplina y trascendencia de los pensamientos. De alguna forma u otra, todos los yogis y maestros espirituales te invitan a centrar tu atención en un punto, a generar concentración, para que la concentración se vuelva en meditación, que se apague la turbulencia del pensamiento, para que llegues a estos estados de mindfulness, para que llegues a estos estados de nirvana, para que llegues a todos los savikalpa y nirvikalpa samadhis, diferentes maestros espirituales que te hablan exactamente de lo mismo, y todo tiene que ver con la mente. Y la mente, la identificación con ella, y mientras más indisciplinada y más arraigada estés, más te duele, más... Si alguna persona que no tiene una identificación tan profunda vive un pensamiento de esos tenebrosos de la mente, de que se va a morir mi hijo, me voy a quedar sin trabajo, de que no tengo suficiente, que no... Todo pensamiento que la mente arroje, cuando la identificación no es tan fuerte, el pensamiento pasa. O sea, haz de cuenta que avientan una bala al aire. Sí. Y uno reconoce y voltea a ver la mente y dice, ahí está otra vez. Sí, nada, es como, qué pinche pensamiento tan loco. Pero sigues. Cuando no hay una desidentificación, la mente dice, ¿y si te mueres? Y cuando no sabes que es una entidad ajena a lo que realmente eres, si no te das cuenta que tú eres el que escuchó esa voz y no el que la dijo, tú eres el que la dijo o el que la escuchó, no puede ser los dos. Entonces la mente dice, ¿y si te suicidas? Y una persona que no comprende esto puede pensar que es idea de él. Sí. Y no, güey, es la propia mente egotista cumpliendo su funcionalidad de marcar experiencias, por más dolorosas que sean, dolorosas, para que en algún momento nos liberemos de la mente o de la identificación con la mente. La mente no deja de existir, dejas de identificarte con ella para dejar de ser afectado por ella. Conforme la observación avanza, cada vez es menos la identificación con la mente. Por eso, a partir del despertar hasta la iluminación plena, cada vez es menos doloroso. O sea, cada vez es menos fuerte la identidad. Naturalmente, cuando llega un apego nuevo, como un bebé, pues empieza a haber nuevos pensamientos. Vendrán nuevos retos. Empiezan nuevos pensamientos, ¿no? Claro. Antes era, en mi caso, ¿no? Antes era, te van a meter al bote porque andas acá o algo te va a pasar o te va a dar una algo.
Y ahora que son los niños es, ¿y si se enferma? ¿Y si le pegan? ¿Y si se lo roban? ¿Y si alguien le hace algo? ¿Y si abusan de él? Sí, Y claro. entonces la mente siempre está generando estos panoramas terroríficos. Así es la mente. Y el que se identifique más con los pensamientos terroríficos sufre más. Solo hay que comprender que así es la mente. Y en algunas personas, por ley del karma, porque vienen con el ajetreo más Claro. fuerte, en algunas personas es más fuerte. Hay que comenzar la desidentificación de la mente. ¿Cómo lo hago, Benjamín? Observa los pensamientos. Si tú te das cuenta que hay una voz en tu cabeza, como dice Eckhart, ¿no? Y que le preguntan, ¿cuál voz? Esa. Ajá. Si te das cuenta que hay una voz en tu cabeza y que tú eres el que la está escuchando, has dado el primer gran paso hacia la desidentificación. Después reconocer que ciertos patrones de comportamiento, ciertas formas de actuar son del ego. Y cuando ya viste que es del ego, notas que hay una entidad ahí que te provoca sufrimiento. Como dice Eckhart, que no es tu amiga ni tu enemiga, pero te provoca sufrimiento. Esta entidad te provoca sufrimiento. Te das cuenta que el ego tomó el control de la situación cuando tienes un arranque de ira en el, ¿cómo se llama? En el coche. En el coche. Que dices, ¿cómo pasó esto, güey? El ego tomó el control. Sí. Cuando te peleas con tu pareja y le dices cosas o te dice cosas donde más te hieren, no es tu pareja la que está hablando, es el ego el que está hablando. Y de repente, ¿cómo dije esto? ¿Cómo me atreví a sacarle esto? ¿Quién fue? El ego dominando por completo. Esa sensación de veneno, de competencia, de despedazar al otro, es del ego. Y eso sí genera karma. Por Eso muy- genera consecuencias, ¿no? Todo genera consecuencias. Cada situación genera consecuencia porque la consecuencia es la secuencia del acto. Sí. La secuencia de la palabra que dije ahorita, la que sigue, todo es una Claro. secuencia de... Entonces, hay que comprender esa parte, porque solo así podremos ir disminuyendo la identificación de este tema tan profundo de entender, que es el sufrimiento, que es el título de hoy, Ujú. causado por la mente, las creencias y obviamente el ego asentado en la mente. Es todo por hoy. Venga, hermanos, gracias. Suscríbanse. Chao.